Vamos a comenzar dando un concepto general sobre esta. Primero tenemos que la observación es parte fundamental de la práctica científica. Este es uno de los pasos del método científico. El siguiente es, en las ciencias empíricas, la investigación empieza y acaba en la observación. ¿A qué me voy con esto? Como su mismo nombre lo dice, ciencias empíricas, que estas se basan mayormente en la experiencia. Y por último tenemos la observación, es la recolección de datos de las realidades empíricas. Con esto nos vamos a que la observación es una herramienta para recolectar datos en la investigación. Dependiendo del tipo de datos que se deseen recolectar, de acuerdo a esto se debe seleccionar el instrumento o técnica que sea más conveniente. A continuación hablaremos sobre las ventajas y limitaciones de la observación como instrumento de recolección de datos. Entre las ventajas tenemos, se obtiene la información tal y como ocurre. El observador tiene una fuente de primera mano. Muchas formas de conducta son consideradas sin importancia por los sujetos observados. Se puede recolectar información extra aparte de los datos que se desean, valga la redundancia, recolectar para confirmar las hipótesis planteadas. Algunas investigaciones se ocupan de sujetos que no pueden proporcionar informes verbales, como niños o animales. Entre las limitaciones tenemos, a menudo es imposible predecir la ocurrencia espontánea de un suceso. Incluso la observación de sucesos diarios y comunes puede hacerse difícil a causa de la posibilidad de que interfieran factores ocultos. No se pueden controlar todos los factores y variables, o tal vez puede que no se hayan tomado estos en cuenta. Y por último, su aplicación se encuentra limitada por la duración de los sucesos o por acontecimientos que dificultan la presencia de la observación. Dado que dicha observación solo se va a dar durante un periodo limitado de tiempo, esto se basa en probabilidades de que si este fenómeno se puede repetir o no. Para realizar una observación sistemática controlada, se llevan a cabo los siguientes pasos. Primero, el planteamiento del problema. ¿Qué vamos a observar? ¿Cómo se va a realizar? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo? Por ejemplo, podemos poner la frecuencia en la que un niño se levanta. ¿Cómo se va a realizar? ¿Qué técnicas se usan? ¿Dónde se va a realizar? En el aula, en un colegio. ¿Cuándo se va a realizar? Puede ser de 9 a 12 o el horario que disponga el colegio. Definir muestra y universo, la frecuencia y los periodos de observación, también acontecimientos, conductas o acaencias a observar. Como ya mencioné, un horario se necesita establecer un periodo de tiempo en el que se van a realizar las observaciones. En dicho formato se va a usar para registrar los datos que se desean observar. Entrenamiento de los observadores, porque se necesitan personas capaces para realizar dicha labor. Especificar los miembros a observar, los estudiantes. Probar el formato que ya se realizó, que ya se diseñó. Escribir instructivos y códigos, que sería pasar a datos cuantitativos lo que se ha observado. La observación sistemática es uno de los tantos tipos y es en la que nos vamos a enfocar ahora mismo. Esta se aplica con dos propósitos: manipular variables a observar estableciendo controles y observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control. Como se trata de una observación generalmente no participante, el investigador debe lograr la aceptación del director o algún miembro del grupo, quien lo presentará como un visitante con un propósito diferente al real de la investigación, facilitándole ser aceptado, sin afectar los comportamientos de los participantes, acerca de los cuales se tomarán datos. Esto se hace con la finalidad
de no alterar el comportamiento de los sujetos de observación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar las escalas de actitudes para la investigación cuantitativa. Mi nombre es Angélica Cualque. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que se destacan dirección positiva y negativa e intensidad alta o baja. Esas propiedades forman parte de la medición que se va a realizar en la escala. Y luego, por otra parte, en sí las escalas de actitud son técnicas de medida de la cantidad de una propiedad, esa propiedad llamada actitud, hacia algo, poseída por un conjunto de personas, que son las variables. A todas estas cabe preguntarse, ¿para qué se utilizan las escalas de actitud? Primero, se utilizan como instrumento de medición de las características de una variable. Las escalas permiten que los valores de la variable puedan ser representados por un puntaje, como veremos más adelante. Segundo, como definición operacional de un concepto abstracto. Y tres, como un instrumento de medición de asuntos complejos o sensibles. Bueno, continuamos. Hay diferentes tipos de escala. Primero veamos la escala de Thornton. La escala del psicólogo norteamericano Louis Thornton, creada en 1928, es el primer método diseñado para medir actitudes. En esta escala los ítems deben tener distancias similares entre sí, o sea, es una escala de intervalos iguales. Ahí vemos pasos para realizar esta escala. Primero tenemos que formular una gran cantidad de ítems, sean simples o sean directos, que deben cumplir todo el concepto. Debe haber desde ítems muy favorables hasta ítems desfavorables. Un conjunto de expertos luego los va a separar de acuerdo a muy favorable o muy desfavorable. Entonces, luego se calcula el promedio y la desviación estándar de los puntajes asignados por los jueces a cada ítem. Y los que sean de gran desviación estándar se les supone ambiguos y son eliminados. El promedio de puntajes asignados por los jueces a un ítem es el puntaje del ítem, de los cuales solo se escoge 20 o 30 para realizar la escala. Y esta escala debe hacerse con las distancias similares entre ellos. Luego tenemos la escala de Goodman. Se trata de un tipo de escala que ordena todas las respuestas en base a una sola característica o atributo, presentándose los estímulos de sencillos a más complejos. Vemos las ventajas las cuales la escala de Goodman puede usarse con gran cantidad de estímulos y permite una clasificación basándose en más de un criterio a la vez. También tiene inconvenientes, los cuales son que los grupos deben definirse a priori con mucho cuidado y suele usarse como paso previo para un escalamiento ordinal. Ahí vemos un ejemplo, el cual dice: señala los estudios que ha cursado el título máximo alcanzado. Y vemos diferentes niveles de estudio, desde sabe leer o sabe leer y escribir hasta un doctorado. Luego pasamos a la escala de Osgood. La escala diferencial semántico o escala de Osgood fue creada en 1952 por el psicólogo norteamericano Charles Osgood, y la misma se construye formulando dimensiones que servirán para medir la actitud hacia un objeto y definiendo para cada dimensión dos términos opuestos, comúnmente adjetivos. En la escala de Osgood se presenta el objeto y se mide la reacción que provoca mediante una serie de dimensiones bipolares. Osgood crea esta escala para estudiar el significado de algunas palabras o términos, de ahí lo de la semántica.
Además, la flexibilidad de esta escala ha hecho extender su aplicación para más actitudes, motivaciones, creencias y fenómenos relacionados. Ahí tenemos un cuadro como ejemplo. Vemos un lado, por decir, negativo y positivo. Por ejemplo, de ningún interés, de gran interés. Ahí la persona va a poder pues, elegir según su criterio, según su actitud. Por último tenemos la escala de Likert. Es un tipo de escala usada habitualmente para medir actitudes. Se basa en la creación de un conjunto de enunciados sobre los cuales el entrevistado debe mostrar su nivel de acuerdo o en desacuerdo. Ventajas. Permite medir el sentido e intensidad de las actitudes. Es fácil de administrar. Inconvenientes. Necesita de la ponderación de las respuestas. Ahí también vemos los pasos para la construcción de la escala de Likert, los cuales son: primero, la definición nominal de la actitud o variable que se va a medir. Luego, la recopilación de preguntas en forma de proposiciones que se va a hacer las variables. Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de los ítems. Aplicación de la escala provisoria. El análisis de los ítems eliminando los que son inadecuados. Y la categorización jerárquica de la escala. Cálculo de confiabilidad y validez de la escala, por la cual se tiene que ver si ha tenido éxito en lo que se quiere hacer con la escala. Como vemos, ahí tenemos una imagen también que trata como que insatisfecho y satisfecho, digamos, con una aplicación. Por ejemplo, nos hacen un cuestionario para ver el nivel o si estamos contentos con la enseñanza de nuestros profesores, ¿no? La encuesta que nos hacen cuando terminamos el semestre. Ahí vemos, nos dicen, ¿no? ¿Cómo calificarías la enseñanza del profesor, su actitud en el salón? Bueno, muy bueno, regular. Entonces ahí nosotros podemos también realizar la escala mediante las opiniones de los estudiantes. Bueno, eso sería todo. Gracias.